Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean a Ventana Pública. Es un gusto recibirlos esta noche del miércoles 3 de agosto de 2016. Es un gusto saber que están pendientes de que esta ventana se abra con temas alternativos que nos interesan a todos y a todas. En esta, su casa Escucha Radio, que además hace posible, por supuesto, que este programa se desarrolle. Y estamos muy contentos porque vamos a platicar hoy con una personalidad que hoy nos ha dado por segunda ocasión una entrevista. Ella es nuestra amiga Teresa Ulloa, a quien tengo a mi lado derecho. Tere, bienvenida, muchas gracias por esta oportunidad de volver a estar contigo en esta ventana. Mucho gusto, igualmente, y buenas noches a todo el auditorio. En verdad, nos da gusto que nos visites. Lo que no nos da gusto, Tere, son los datos que vamos a compartirles. Un tema preocupante en México es el tema de la trata de personas. Hace unos días, el día 30 de julio, se celebró el Día Mundial contra la Trata de Personas. Y bueno, investigando y haciendo algunas indagatorias propias del equipo de esta ventana, pues nos dimos cuenta, igual que mucha gente que está muy inquieta en las redes sociales y en muchos espacios de la realidad nacional, resulta que nos dimos cuenta que, bueno, la trata de personas no solo está vigente en México, y no solo está vigente en todos los sectores de la sociedad, sino que particularmente en el tema de niños y mujeres, la trata pareciera que toma una dimensión más oscura, más densa, más difícil, porque resulta que son más las y los niños que son víctimas de trata y también las mujeres. Por eso nos interesó platicar específicamente del tema de la trata de mujeres en México. Y caray, nos dimos cuenta que falta mucha información, pero además también nos dimos cuenta que hay una realidad palpable, visible, que no está siendo en muchos casos identificada y ni siquiera cuantificada. Oficialmente hay datos que nos dejan insatisfechos, no solo porque nos parecen irreales, sino porque además nos parece que encierran realidades, Tere, que no están siendo visibilizadas, y en este sentido nos parece fundamental que haya gente que tenga esta posibilidad de platicar ahora sí que con todos los elementos que da el estar investigando y el estar actuando también en favor de quienes han sido víctimas de trata, que es la esclavitud moderna, ¿no? Es esta esclavitud que seguimos teniendo y que por supuesto nos alarma, nos preocupa, y queremos dar cuenta de ello a través de esta ventana. Tere, yo quisiera que tú nos contaras este trabajo que están realizando y que además nos parece muy loable. No quisiera perderme mucho en datos que no nos lleven a ningún lado, sino más bien en elementos cualitativos que nos permitan tener más de cerca la realidad de lo que ocurre. Yo quiero, antes de cederte la palabra, contarle a nuestro auditorio que, bueno, tú eres pedagoga, también estudiaste Derecho y maestra en Ciencias de la Educación. Fuiste, o más bien eres integrante de la Comisión Internacional de Mujeres de la Federación Internacional de los Derechos Humanos. Además, dentro del proyecto 1000 Mujeres por la Paz, fuiste candidata al Premio Nobel de la Paz en 2005 y has participado en la elaboración a reformas de innumerables leyes federales y estatales en México y distintos países, además de que has evaluado y participado en el diseño de políticas de Estado y planes nacionales para prevenir y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para proteger y asistir a las víctimas de esos delitos para México, de aplicación en todo el territorio nacional. Actualmente eres coordinadora general de Defensoras Populares AC y directora regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas. Además, integrante del Consejo Directivo de la Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres Internacional. Diseñaste y pusiste en marcha el sistema Alerta Roja para la búsqueda y localización de mujeres, niñas y niños que se reportan y que pudieran ser víctimas de tratas, logrando rescatar hasta la fecha
a más de 1,401 víctimas, tanto en México como en el extranjero. Quise hacer especial énfasis en este perfil curricular, Tere, porque es fundamental que quienes hoy nos escuchan sepan que quien va a hablar en esta ventana pública tiene todos los conocimientos y además el interés de resolver situaciones de personas víctimas de trata. Te dejo la voz. Muy bien. Sí, lamentablemente, como bien decías, no hay datos oficiales confiables que nos den una imagen de la situación en nuestro país. El número de víctimas de las que hablaste son mexicanas en el extranjero y en el país, o extranjeras en México, porque lamentablemente nuestro país es un país de origen cada vez más, de tránsito y de destino, pero tiene lo que se llama el fenómeno de la trata interna, que esa se puede dar dentro de la misma entidad federativa, dentro de la misma ciudad, dentro de la misma delegación, dentro de la misma colonia, ¿no? No es necesario que forzosamente se traspasen fronteras para que exista la trata. No hay datos fiables. Creo que hace unos días el Procurador General de Justicia del Distrito Federal había manifestado que la Ciudad de México es la ciudad en toda América Latina que tiene más casos de trata que han sido perseguidos y consignados. Yo hasta ahorita, y trabajando como trabajo en toda la región, no conozco que haya un estudio que nos permita decir que tal ciudad sí está combatiendo la trata y tal otra no, o tal mejor y tal peor. Nosotros hacemos el intento de todos los casos que atendemos, de hacer un informe de datos estadísticos y georreferenciados anual, en inglés y en español, de los casos que entran al sistema, porque nuestro sistema de auxilio a víctimas es el sistema Alerta Roja, y empezamos a buscarlas desde que desaparecen, y en muchas ocasiones con la posibilidad de que sean víctimas de trata. Si no lo son, y ya las estamos buscando, buscamos canalizar hacia otra organización que pueda apoyar. En general, cuando aparecen, ¿no? Y esos datos que estamos produciendo, si bien no podemos decir que son los datos totales que se registran en nuestro país, sí podemos decir que es una muestra de lo que puede ser, la trata, y de manera cualitativa en este país y en la región, porque aquí se hace un embudo. Tenemos la vecindad, después del Río Bravo, del mayor mercado de sexo de paga del mundo. Por consiguiente, eso también detona elementos como sí la trata, pero también la trata inversa, que es el turismo sexual, que entonces en vez de que se lleven a las víctimas a donde está la demanda de sexo de paga, vienen los demandantes a lugares donde hay mucha oferta. Podríamos decir la frontera norte, Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco, que es un escándalo lo que está pasando en Acapulco. Entonces ellos se desplazan a donde está la oferta. Y otro escándalo muy grande pues es Brasil, ¿verdad? Que lamentablemente en muy pocos años está ya en segundo lugar mundial como destino para el turismo sexual, sobre todo infantil y también de adultos.
Entonces intentamos hacer este pequeño informe que serviría, si hubiera voluntad política de veras atajar el fenómeno, como una guía para el diseño e implementación de políticas públicas, ¿no? Muy bien, en el caso mexicano, nos comentas del caso de Acapulco, yo quiero insistir en que poco se sabe realmente de la dimensión de lo que estamos hablando y específicamente en el caso de las mujeres, que somos tan vulnerables a convertirnos de pronto en una víctima de trata. Nosotros, ¿dónde tendríamos que poner atención en el caso de México, donde haya más incidencia de este tipo de actos, de este tipo de delitos, porque la trata es un delito, y de pronto nos encontramos con casos donde se aborda de una manera tal que al final terminan justificando a quien lo hace, ¿no? ¿Dónde tendríamos que poner mayor atención en el caso de México? Bueno, primero yo quisiera aclarar que en nuestro país la prostitución per se de cualquier persona no es un delito, no está penalizado por la ley. Lo que está penalizado es explotar a las personas, pero que además la trata tiene distintas formas y modalidades de explotación, de esclavitud, como matrimonios forzados, que se da mucho en las zonas indígenas, con la tradición o el uso y la costumbre del pago de la novia, donde están vendiendo casi a las niñas de 12 años. La mendicidad forzada, donde yo no estoy hablando de criminalizar la pobreza. Cuando encontramos a la mamá con sus niños que están vendiendo chicles o limpiando parabrisas en las tardes, porque en las mañanas los niños van a la escuela y es la manera de juntar para los pasajes o para la comida. Para subsistir. Estoy hablando de aquellos casos donde se alquilan personas con discapacidad o bebés que los traen a la luz del sol todo el día por 500 pesos, ¿no? Para pedir limosna, diciendo que se está muriendo y que trae la receta. ¿A cuántos no nos ha tocado ver en las esquinas? Eso se llamaría mendicidad forzada, ¿no? O aquel caso que fue muy famoso de los Carreto en Nueva York, que se llevaron a un montón de personas con discapacidad, las metieron en grandes galerones allá en Nueva York y las mandaban a la calle con unos llaveritos a que los vendieran, tratando de explotar sus discapacidades, ya fuera visual, ya fuera de una pierna, de cualquier extremidad, ya fuera auditiva o de no poder expresarse. Todo eso es mendicidad forzada, que además los tenían en condiciones terribles. Y hay, bueno, la explotación laboral, pero luego a los productores de los programas de radio no les gusta que diga yo de esa modalidad de explotación laboral. Sí, porque Caray. se enojan conmigo. ¿Qué libertad? Absoluta libertad. Y pues hemos encontrado cada vez más una modalidad que nos preocupa mucho, que es el reclutamiento por parte de la delincuencia organizada de niños y niñas para sus actividades ilícitas, que sería el equivalente, digamos, a los niños soldados, pero aquí son niños sicarios, ¿no? O niñas sicarias. Así es. Niñas correo, niñas mulas, bueno, bebés, se han encontrado bebés que van abiertos completamente y van llenos de las cápsulas, ¿no? Sí. Y últimamente encontramos la modalidad esa de las dedo, que son niñas de primaria que las inscriben en escuelas y que se hacen amigas de las niñas que escogen o que les dicen que con ellas se tienen que trabar una amistad para llegar a sus casas y después salen e informan
y informan si tienen 1, 2, 3, 4 carros, si tienen 2 pantallas, si salen de vacaciones al extranjero. Entonces van clasificando a las familias como los maleantes, no las niñas. En si es candidata a secuestro, alguien de esta familia, o si es candidata a extorsión, o si es candidata a robo, ¿no? Además de que el niño aquel que de Morelos, el Ponchis, había empezado a matar a los 12 años, y luego rescatamos unas chiquitas allá en Tamaulipas que las habían entrenado para matar en un rancho en las afueras, ¿no? Y rescatamos a otras que las usaban como halcones. Eso quiere decir que las paraban en las esquinas con un walkie-talkie, que ya las habían entrenado para, con ciertas claves, avisar por dónde se estaba moviendo la policía o la autoridad o el ejército, la marina, para que ellos tomaran otros caminos, no se fueran por donde se iban a topar con la autoridad. Y las correo, que son las que del narcotraficante entregan los pequeños paquetes a los narcomenudistas, ¿no? Las usan también para reclutar a otras niñas. Y está el tema, el gran tema del tráfico de órganos, tejidos y sus componentes. La esclavitud sexual que se está dando generalmente cuando las levantan, o sea, se las llevan por la fuerza, generalmente a las más bonitas de la escuela, de la comunidad, del barrio, de la colonia, y las entregan como esclavas sexuales a los jefes de plaza del narcotráfico, que son condiciones que generalmente van a desembocar en un feminicidio. ¿Por qué? Porque ellas ya conocieron dónde están, ya conocieron, les vieron las caras, y para que no hablen, ¿no? Hay un patrón que hoy nos está preocupando mucho, que tiene que ver con chicas que se dedican pues al sector de caniña y modelaje, ¿no? Que en muchas ocasiones están muy cerca de la explotación sexual, y que ya van, según nuestros registros, cerca de 5 chicas colombianas que son asesinadas de manera brutal, justo aquí, en esta, o presumimos que todas en esta delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. La última fue antier. Así es. Ayer antier. El sábado amaneció. El sábado. Y la habían tirado, se presume que de 10 metros hacia arriba, ¿no? Está Mile, la chica de la Narvarte, del asunto. Está otra chica que fue muy famoso el caso, que apareció en el anfiteatro de la Escuela de Medicina del Politécnico Nacional, que nadie sabía quién era. Otra que apareció descuartizada. ¿También era extranjera? Sí, colombiana. Colombiana también. Sí. Otra que apareció desmembrada, también colombiana. Y otra que yo recuerdo muy bien, que llegó a FEBINTRA, declaró que entregó su pasaporte, denunció que estaba siendo víctima de trata y no volvió a aparecer. No fue ni a recoger su pasaporte de regreso. Cosa que obviamente pues sí es muy preocupante, porque tenemos varias chicas extranjeras que han desaparecido en nuestro país. Ahorita estamos buscando a una chilena, tenemos a una argentina que vino a contratar a un table dance que no ha vuelto a aparecer, ¿no? Que inclusive ella estaba presente el día que mataron a la que se encontró en el anfiteatro de la Escuela de Medicina. Entonces, no es fácil, no es un tema fácil, hay muchos intereses involucrados. Tenemos otra modalidad que hemos estado detectando de reclutamiento, además de las redes sociales que cada vez aumentan más, que es el secuestro mismo. Cobran el rescate
y no las regresan, las empiezan a explotar sexualmente, las llevan como escorts o las llevan. Por eso yo creo que efectivamente no se llega a dimensionar el tamaño de la problemática, ¿no? Decía Josephine Butler, alguien que levantó la bandera de la trata y la explotación de la prostitución ajena como en 1865, justo después de que se logró abolir la esclavitud. Decía que nadie se le ha ocurrido, yo creo que está tan vigente hoy como ayer, que como no podemos acabar con el robo y el homicidio, el feminicidio, pues entonces vamos a reglamentar, vamos a poner zonas donde se pueda matar y horarios, y donde se pueda robar y horarios, ¿no? Que es un poco lo que a veces sucede cuando oímos que lo que se intenta para abatir este fenómeno es reglamentar, o es entregar credenciales como trabajadoras no salariadas, ¿no? Cuando intentando como meter cierto orden. Intentando disfrazar la actividad ilícita de la explotación de seres humanos, ¿no? Y tratando de cubrir o encubrir el tema de la trata en una supuesta actividad pseudolícita, ¿no? Lo malo ni siquiera es que solo es un tema de adultas, sino cuántas niñas, cuántos niños están siendo explotados, ya sea para la prostitución infantil, para la pornografía infantil o para el turismo sexual infantil. Las compañeras nuestras que están allá en Acapulco estiman que son aproximadamente 2,000 niños, pero a la vista de todos, ahí donde está el malecón, 2,000 criaturas, ¿no? ¿Cuántos estarán en casas que no vemos? ¿Cuántos habrá en Cabo San Lucas que tampoco vemos? ¿No? ¿Cuántos más habrá en tantos y tantos lugares que todos sabemos que hay prostitución infantil? En la misma Merced, en Sullivan, que está ahorita lleno de adolescentes. Entonces, sí es un fenómeno muy grande, muy complejo, muy complicado, y pues se necesita recursos, voluntad política, compromiso real, una política definida, no estar brincando que de una política a otra, ¿no? Y dimensionar que nadie va a salir de su condición de esclavitud o de explotación si no se le construye opciones de salida digna, porque generalmente se llega ahí por pobreza extrema, falta de oportunidades, por violencia sufrida con anterioridad o por la fuerza o por otras razones, ¿no? Y creo que a veces no dimensionamos y estigmatizamos, señalamos, discriminamos, ¿no? Eso sí es grave porque como sociedad somos tan corresponsables al quedarnos callados, al comprar los tenis esos de la palomita que se hacen con puro trabajo infantil allá en Taiwán, ¿no? En China o en China. ¿Cuántas cosas? Así es. Que nos volvemos cómplices, o inclusive algunas veces las señoras van por niñas a los pueblos y les prometen a los papás que se las dejen, que se las vengan con ellas, que para que ayuden en la casa, que las van a mandar a la escuela y que les van a pagar bien. Al final casi ni les pagan o no les pagan, las tienen trabajando hasta 20 horas al día, 18 horas al día, y no hay nada de escuela.
ni tampoco permisos para salir, ni sábado, ni domingo, ni días de descanso, ¿no? Entonces nos volvemos un poco explotadores, nos volvemos también un poco tratantes. Claro, en el momento del consentimiento, ¿no? Ahora, Tere, hay infinidad de tratados internacionales, hay una ley que en teoría pues está para precisamente evitar que ocurra la trata. Que por cierto, esta ley, hay una reforma que está por ahí detenida desde el 2014 y que ha sido señalada en el último evento del Día Mundial de la Prevención de Trata. Yo me pregunto, ¿qué tanto la legislación de veras está armonizada con estos tratados internacionales que México ha firmado y que en teoría tendrían que mantenernos como sociedad lejos de este fenómeno tan triste que es la trata de personas? ¿Qué tanta omisión ha cometido el Estado mexicano en el momento en que no está garantizando que esto no ocurra? Bueno, primero, la ley general que se aprobó el 16 de junio del 2012 contemplaba dos fondos. Uno para víctimas de delincuencia organizada, para poder inclusive ofrecerles cambios de identidad y reubicación nacional o internacional, y el otro para asistencia a víctimas, que supuestamente estos fondos se manejarían por la PGR. Nunca han tenido un peso estos dos fondos. Nunca el Congreso, que votó la ley, les puso un solo peso a esos fondos. Entonces, la ley por sí sola no cambia la realidad. Lo que cambia la realidad son las políticas públicas, el compromiso, las acciones, el entender que es un fenómeno tan grande que requiere políticas de Estado. Y cuando digo políticas de Estado, me refiero a que son políticas que tienen que trascender colores, sexenios o trienios, que tendrían que ser asumidos no solo por quien está en los tres poderes y en los tres órdenes de gobierno, sino también inclusive por nosotros como sociedad. Y que eso se tiene que bajar a la currícula de la educación, a generar opciones de vida digna, un piso mínimo para todas y todos los mexicanos, ¿no? Que no andemos, que no tengamos que andar buscando quién o a quién me friego o a quién exploto o encima de quién me paso, por lo menos para vivir o sobrevivir, ¿no? Y ese es uno de los graves problemas de los niveles tan grandes de inseguridad que tenemos en las principales ciudades de nuestro país. Hay derechos que son centrales, que son fundamentales para construir este piso mínimo. Para mí esos derechos son los derechos sociales, económicos y culturales. Implican educación, implican vivienda, implican salud, ¿no? Y están declarados en los tratados internacionales, están declarados en la Constitución. Y tenemos que ir por allá a la tercera ley o la cuarta como para darnos cuenta si teníamos derecho a que nos siguieran dando el tratamiento contra el VIH. Y resulta que si me voy a la Constitución, es un derecho que no está garantizado, porque dice que los mexicanos tienen derecho al más alto nivel de salud, pero no dice quién se los va a garantizar. Entonces, ese tipo de derechos yo creo que como una manera de evitar, de prevenir, tendrían que ser dotados de mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad. Otro elemento que es muy importante y que tendría que asumir una responsabilidad en esto es los medios de comunicación, sobre todo los medios visuales, ¿no? Que mucho glorifican la actividad sexual o
la pobre limonera que pedía limón en las esquinas, creo que se llamaba María del Barrio, ¿no? De pronto se casa con el príncipe rico. Entonces es como, eso no es real, estamos engañando a las personas que están viendo eso, y por eso las niñas están ávidas de ver si se encuentran al príncipe azul o rubio en un país de prietitos, ¿no? Sí, sí. Como esos estereotipos se tienen que romper, ¿no? ¿Cuántos realmente, bueno, ahora un poco más que antes, pero hace muy poco, no había películas, no había cortometrajes, no había... ahorita hay como menciones en ciertas telenovelas, pero no con la profundidad ni reflejando todos los riesgos y todo el daño que la actividad de ser explotado, o explotada, de ser denigrada, implica, y todo el daño que se les hace a los niños y a las niñas, tanto físicamente como psicoemocionalmente. Bien, Tere, te voy a leer algunos comentarios que ya nuestros amables ciberescuchas hicieron llegar. Agradezco profundamente a quien está en el chat de Escucha Radio y por supuesto al chat de Ventana. Dice Coco de H, él está en Tabasco, dice los programas sociales de ayuda a personas vulnerables no llegan a sus manos. Qué pena. Gracias Coco de H por tu comentario. También está Luisa Islas, dice muy buenas noches a todo el equipo de Ventana y a la invitada de hoy. Al escuchar el programa de hoy se me desgarra el alma y una impotencia de que pase tanta violencia hacia las mujeres. Luisa Islas, muy amable, muchas gracias por comentarnos, es un gusto saludarte. También está André Castañeda, dice buena noche, magnífico programa, es un honor poderte escuchar a ti y a Tere Ulloa. Muchas gracias. Antes que todo, mi reconocimiento a las dos por ser mujeres luchadoras, siempre contra la desigualdad y a favor de la mujer. Quisiera preguntar a Tere cuál es la labor que tenemos que desarrollar los ciudadanos para combatir este cáncer tan avanzado como lo es la trata de personas. Milagros Verde también nos escribió, dice amiga, un placer poderlas escuchar, qué tema tan duro, es horrible todo lo que pasa en este país en cuanto a la trata de blancas, ¿cómo ayudamos? Fernanda Guzmán, no solamente se trata del crimen organizado, ¿qué hay de los políticos a los que se les ha demostrado el delito de pederastia? Como lo es el gobernador Precioso, y las religiones, como es la Iglesia Católica. Muy bien, Alma Rebelde también nos saluda, dice excelente programa, saludos a ti, a la invitada. Desde mi opinión, la trata inicia por la misma familia. Así las cosas con el chat. Tere, ahora sí que tú tienes la palabra. Sí, bueno, yo quisiera contestar una parte que no había contestado primero a tu pregunta, sí, que es que los tratados internacionales. Los tratados son diversos, desde las múltiples convenciones para erradicar la esclavitud, hasta empezaron desde la Sociedad de las Naciones a salir declaraciones y convenciones que intentaban fundamentalmente atacar el tema de la trata para la explotación sexual, ¿no? Y como les decía yo, Josephine Butler inicia un movimiento después de que se logró abolir la esclavitud para tratar de abolir la trata de mujeres y la explotación de la prostitución ajena. Fue hasta 1949 cuando los esfuerzos y la lucha de Josephine Butler se ve coronada con el convenio para la represión de la prevención y la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. Pero había un elemento que Josephine Butler manejó desde siempre, que fue que había que hacer visible a todo ese sector que era invisible, ¿no? Y que era el más protegido. También era protegido que, digamos, en los tiempos de Napoleón III, en el tiempo del higienismo, se les exigía a las mujeres pasar por unos controles terribles de enfermedades venéreas.
En ese tiempo se llamaban enfermedades venéreas, hoy se llaman infecciones de transmisión sexual. Y bueno, que deben de haber sido esos exámenes verdaderas torturas, ¿no? Pero no era para protegerlas a ellas, era porque eran las malas mujeres y había que proteger a los pobrecitos hombres que consumían su servicio, ¿no? Y así ha sido históricamente. Entonces por eso se había levantado esa demanda, que todavía en 1949, cuando se firma este tratado, no aparecieron por ningún lado los consumidores. Luego, en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a erradicar todas las formas de trata y explotación sexual de mujeres, ¿no? Y luego vino la Convención de los Derechos de la Niñez en el 80, y luego vino el protocolo en el artículo 9, creo que la fracción quinta, si la memoria no me falla, dice que los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas de carácter legislativo y de otras índoles para desalentar la demanda. ¿Qué fue lo que hizo Suecia en el año 2000? Desalentó la demanda, partiendo de la igualdad entre mujeres y hombres, y de que nadie estaba o tenía el derecho de comprar o alquilar o rentar a otro ser humano o abusar de su poder o de su dinero contra otras personas. Yo creo que el problema no es de leyes o de tratados. La ley sí, efectivamente, fue muy discutida cuando salió. ¿Por qué? Yo redacté el primer borrador de esa ley, ¿no? Y traté de moverme del ámbito meramente criminal a pasarme a poner en el centro de la ley a las víctimas y posibles víctimas, para trabajar las 3 estrategias que se han probado internacionalmente, que son las mejores prácticas, que es prevención, protección, asistencia y persecución del delito. Obviamente, la ley al final que se aprueba no es lo que yo había redactado. Hay muchos intereses, y como bien decía el auditorio, hay muchos políticos, no solamente la delincuencia organizada, pero no sé si ellos también son parte de la delincuencia organizada, que están involucrados o que tienen intereses en este negocio, o por lo menos son consumidores, ¿no? O en estos negocios. Y hay un comentario que hizo una compañera, con todo el cariño y respeto. Dice la historia que cuando traían a mujeres europeas españolas a la Nueva España, se usaba el término trata de blancas porque eran mujeres blancas. Lo que no estaba penalizado, lo que no estaba criminalizado, era que que a las que explotaran sexualmente fuera a las afrodescendientes, a las mestizas, a las criollas o a las indígenas. Eso estaba bien que lo hicieran, porque no valían, ¿no? Solo las blancas. Entonces, ya en este día, en nuestros días, ya no se usa el término trata de blancas, sino de cualquier color. Todas las mujeres, las morenas, las apiñonadas, las blancas, las rubias, las afros, sí, todas, las asiáticas, ¿no? Todas y todos, finalmente, sí, en algún momento de nuestra vida podemos transitar por esta amenaza de ser víctimas. Muy bien. Tere, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente así es, así son los minutos en esta cabina. Yo te solicito que nos volvamos a encontrar aquí en esta ventana para continuar este tema que es por demás importante e interesante, y que además ha generado muchas reacciones que te haremos llegar a través de las redes sociales, por supuesto. Otros aspectos que no abordamos es la trata en redes sociales, por ejemplo, que me parece que está vigente, y que debemos contrarrestar, porque además efectivamente va en aumento. Te estaremos enviando con mucho gusto los comentarios que nos acaban de llegar.
Yo te agradezco mucho la confianza en este espacio, Tere Ulloa. Te pido que nos vuelvas a acompañar, que nos pongamos de acuerdo en la fecha para que no pase mucho tiempo. Claro que sí. Y por supuesto agradezco a nuestro director general, Antonio Vázquez, que está allá afuera haciendo esta transmisión impecable. Muchas gracias. A nuestro productor Edwin Molina y a ustedes, amigos, que nos escucharon hoy, que estuvieron muy atentos de la ventana. Saludo especialmente a la familia Cruz de la Torre, que está en Miguel Hidalgo escuchándonos en este momento. Y bueno, a Albert Weiss Gómez, que está en el chat, muchas gracias. Arturo del Bosque, le paso tu comentario a Tere con mucho gusto. Saludo a Selena Gómez, también está Alfonso Nava, Abraham Rocha, Avi Mar, Ada Coria, Adelaido López, etcétera. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Anita. Gracias por estar aquí ayudándonos en esta transmisión. Irwin Molina, muchas gracias. Yo soy Miriam Cruz. Hasta la próxima. Aquí hemos hablado de realidades. Les dejo un abrazo. Perdón, ya salió.